Muy buen día, queridos amigos. Dispongamos nuestro corazón, este momento se lo ofrecemos a Dios. Les invito a escuchar su palabra, una palabra que es viva y eficaz. Les invito a escuchar el día de hoy el texto de San Marcos, capítulo 4, de los versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya han madurado los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían comprender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de escuchar otra imagen, otra parábola muy conocida entre nosotros, la parábola de la semilla de mostaza. ¿Qué nos quiere decir Jesús en este día? ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar de estas palabras? ¿Qué dice esta palabra a tu corazón? Dos imágenes que utiliza el día de hoy Jesús para dejarnos una enseñanza. Dice: así como una semilla que es plantada en la tierra, crece, germina, sin que el que la siembre se dé cuenta, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios sembrada en un corazón dispuesto puede crecer y dar fruto, incluso muy por encima de nuestra mentalidad, de nuestras expectativas, porque la palabra tiene fuerza por sí misma. La palabra sembrada en un corazón dispuesto transforma, crece en lo oculto, en el silencio, en la sencillez de los corazones de los hombres. Jesús nos dice hoy que la palabra no necesita reflectores, no necesita campañas de publicidad. La palabra de Dios tiene fuerza por sí misma. La palabra de Dios tirada en el corazón de los hombres, porque el sembrador es generoso, puede dar fruto. Y por eso en este viernes, primero le pedimos a Dios esta gracia, que la palabra dé fruto en nuestro corazón. Segundo, dice hoy el texto: ¿con qué otra imagen podremos comparar el reino de Dios? Dice Jesús: con una semilla de mostaza, con una semilla pequeña, como esta que tengo en mis manos. Una semilla que parece insignificante, pobre. Pero dice Jesús, una semilla que puede dar fruto abundante, que puede crecer. Incluso dice hoy Jesús, los pájaros utilizan su sombra, pueden anidar a su sombra. Así es la palabra de Dios. Una nueva lógica la que propone Jesucristo. La lógica de la semilla de mostaza. La lógica de la pequeñez. Y quiero dejar escuchar hoy a uno de nuestros santos, San Juan Crisóstomo. Dice San Juan Crisóstomo: un poco de fe puede mucho. Un poco de fe puede transformar muchas cosas. Y nos dice San Juan Crisóstomo, dice él, Jesús les invita a la fe con la parábola del grano de mostaza. Y les hace ver que, de todos modos, se propagará el reino de Dios. Es necesaria la fe para comprender esto. Los más pequeños, los más débiles entre los hombres eran los discípulos del Señor. Pero como había en ellos una eficacia divina grandiosa,
Esa fuerza se desplegó y se difundió por todo el mundo. Con esto quiso dar el Señor una prueba de su grandeza. Nos encontramos en una época de la imagen, en una época de las grandes campañas de publicidad. Nos encontramos en un tiempo donde cuenta más la percepción que la realidad. Pues en un tiempo así, esta parábola podría parecer contradictoria, porque Jesús no invita a sus discípulos a hacer grandes campañas de publicidad. No les invita a una tarea ardua de persuasión, de convencimiento, de proselitismo. Jesús no quiere discípulos proselitistas. Quiere discípulos que vivan con sencillez, con profundidad su propia fe. De manera que la vida del discípulo sea luz para los hombres. Nos dice hoy el texto: los discípulos de Jesús eran pequeños, débiles, pero en ellos, nos dice hoy San Juan Crisóstomo, había una eficacia divina grandiosa, una fuerza que se desplegó por todo el mundo. Y la historia nos enseña, las grandes obras de la fe han nacido de las manos pobres de los hombres. Las grandes predicaciones nacen de labios pobres. Hoy le pedimos a Dios que nos permita acercarnos a esta espiritualidad y que no caigamos en esta tentación. Pretender difundir el Evangelio a fuerza de golpes mediáticos. No es lo que quiere Jesús. Jesús no quiere proselitistas. Jesús quiere que el Evangelio se anuncie todos los días desde la sencillez, desde la pequeñez, desde la humildad del hombre para mostrar la grandeza de Dios. Pensemos en cuántas ocasiones nos vemos impulsados, llamados a difundir el Evangelio como si compitiéramos con un mundo de publicidad en el mundo. No competimos con estadísticas. El discípulo de Jesús no vive preocupado por las estadísticas, no vive preocupado por la percepción. El discípulo de Jesús no vive agobiado cuando su palabra es desacreditada. El discípulo de Jesús no vive en depresión cuando se da cuenta que vive en una realidad hostil a su mensaje. El discípulo de Jesús vive la alegría de la fe. El discípulo de Jesús vive en la confianza que es más grande el que lo envía que el que es enviado. Y por eso desde la fe acudimos al Señor diciéndole: Señor, que pueda vivir como el granito de mostaza. La fe en la pequeñez, la fe en la sencillez, la fe en la confianza en Dios, porque es Dios quien lleva el proyecto de salvación, no tus esfuerzos. Es Dios quien lleva el mensaje de salvación a los hombres. Es Dios quien brilla para todos. Y por eso le pedimos al Señor que en nosotros, en nuestro corazón, venga la paz, venga la tranquilidad, que no vivamos exaltados, que no vivamos en el fanatismo, que no vivamos en muchas ocasiones sumergidos en la mentalidad del mundo, que en ocasiones vive a fuerza de publicidad, de imagen, de percepción. Jesús quiere discípulos auténticos. Jesús quiere y pide personas que vivan con sencillez su fe. Pedimos a Dios su misericordia y le pedimos que en este tiempo que vivimos, en estas circunstancias concretas de nuestra historia, no dejemos de vivir esta espiritualidad de la semilla de mostaza. Una semilla que si cae en el corazón, en tu corazón, y estás dispuesto, puede darte mucho. Porque Dios es generoso, porque Dios da más a aquel que es atento a su voz. Pues que Dios bendiga a sus familias, que Dios siga bendiciendo a nuestra comunidad. Nos seguimos acogiendo a la mirada misericordiosa de Nuestra Señora de Bugambiles. Pedimos a Dios que por su intercesión, que por la gracia de María Santísima, nos alcance de su Hijo Jesús la paz, que nos conceda la tranquilidad,
que nos conceda el consuelo. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.